Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que el nombre Santiago proviene de la contracción de Sant Jacob? Durante las batallas, los soldados españoles gritaban «Sant Jacob, ayúdanos», con tal frecuencia que estas palabras terminaron fundiéndose en una sola, Santiago. Este apóstol, uno de los 3 preferidos de Jesús por su valentía y atrevimiento, se transformaría siglos después en un símbolo de conexión entre el viejo y el nuevo mundo. La historia del hallazgo de sus restos es fascinante. En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo observó extrañas luces sobre un monte deshabitado. Al investigar, encontraron una tumba romana con un cuerpo decapitado que sostenía su propia cabeza bajo el brazo. Sobre ese cementerio, o compositum, de donde derivaría la palabra Compostela, se construyó la primera iglesia que daría origen a la magnífica Catedral de Santiago de Compostela en España. La conexión con Chile es inmediata. Santiago es el patrono de la capital, fundada como Santiago de la Nueva Extremadura en 1541. Probablemente no lo hayas notado, pero su presencia se manifiesta en el escudo de armas de la ciudad y del arzobispado, que están adornados con 8 conchas doradas sobre fondo azul que representan las letras del nombre del apóstol. También, cada 25 de julio, numerosas localidades del norte de Chile celebran con gran solemnidad su festividad. Para entender mejor esta fascinante historia que une España con América Latina, conversaremos con Olaya Sanfuentes, doctora en Historia del Arte, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autora de Compostela a los Andes, Santiago vive. Hola Olaya, ¿cómo estás? Bienvenida a La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de una historia que a mí me pareció bastante interesante y muy poco explorada, de la cual yo no conocía y creo que no conocemos, y hasta quienes vivimos aquí en Santiago no conocemos la historia de la cual vamos a hablar hoy. Así que felices de tenerte en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Para mí es siempre un gusto y un honor poder conversar contigo. Así que gracias por tu interés. Olaya, ¿por qué te empezaste a interesar en este apóstol Santiago, si es que se le puede decir apóstol, este personaje que yo descubrí un montón de cosas y sobre todo mirando las imágenes que trae tu libro que son fascinantes? Mira, la verdad es que es una mezcla entre mis investigaciones y mi vida, porque siempre me ha interesado el tema de la religiosidad y de las manifestaciones culturales asociadas a la religiosidad, pero también en unas vacaciones de invierno partí con mi familia y con mis niños a conocer algunos pueblos del Norte Grande, y como era 25 de julio, que es la fiesta del apóstol Santiago, me coincidió con una fiesta en el pueblo de Belén, que queda en los Altos de Arica, en la precordillera, donde Santiago es el patrón del pueblo de Belén. Y entonces un pueblo que en general tiene 33 habitantes, 35, y llegan, no sé, 3.000 personas a celebrar este apóstol durante 3 días, y donde en estos 3 días ves fiestas, borracheras, baile, manifestaciones súper genuina de amor y de devoción y un despliegue de música y de comida. Yo dije, bueno, aquí algo está pasando. Y empecé a seguirle el rastro y la huella a este apóstol, y la verdad que me encontré con tanta información de nuestra historia y también poca información respecto a nuestra historia reciente en nuestra ciudad de Santiago, que lleva el nombre por este mismo apóstol. Entonces yo quería entender un poco por qué sabíamos tan poco de nuestro apóstol en el norte, donde está tan vivo, y por qué sabíamos tan poco de nuestro apóstol en la capital, donde ya no está vivo, pero donde fue parte importante de nuestra identidad. Entonces, por ahí un poco. Sí, eso me asombraba, que esta ciudad se llame así, supongo que en honor a este apóstol. Aprovecho de ir derribando dudas de entrada.
Cuando hablamos del apóstol Santiago, ¿es el mismo del Camino de Santiago? Es exactamente el mismo, es un personaje muy multifacético, es un apóstol de Cristo y en el fondo hay toda una leyenda respecto a cómo muere supuestamente decapitado por Herodes y entonces sus discípulos lo ponen en una barca y los ángeles y la barca habrían llegado hasta Galicia, porque se supone que este apóstol habría cumplido el mandato de Cristo de ir y predicar por todo el evangelio, como Cristo habría dicho antes de irse a los cielos, y entonces él habría estado en la península ibérica. Entonces, ¿dónde vuelve después su cuerpo, según la leyenda? A la península ibérica y específicamente a Galicia. Entonces, los restos están ahí en Compostela y el peregrinaje para visitar los restos del apóstol es lo que hace sentido para hacer el Camino de Santiago. Entonces hay una iconografía y toda una práctica social, peregrinaje y el Camino de Santiago, pero luego surge otra imagen de este mismo Santiago a partir del siglo IX y que es el Santiago guerrero, el que va a ayudar a los españoles a destruir a los moros en su proceso de, entre comillas, reconquista de la península ibérica. Entonces es un Santiago con muchas caras. Bueno, y aquí yo veía, como decía, alguna de las imágenes que tiene tu libro, aparece así como cortándole la cabeza a los indios, se le dice también el mata indios. Y en este sentido, ¿cómo llega hasta América y qué se le adjudica para tener tanta importancia hasta el día de hoy? Una pregunta bastante amplia, yo creo, pero... Sí, bueno, las imágenes de alguna forma representan algo que está ocurriendo en la sociedad, pero al mismo tiempo son capaces de generar nuevas cosas. Entonces, en ese sentido tienen algo dialéctico. Cuando España está en este proceso de reconquista, crea esta imagen de Santiago matando a las moros, pero la misma imagen alimenta más aún la guerra justa, entre comillas, contra los infieles y los obstáculos para el cristianismo en la península ibérica. Entonces, esta imagen tan icónica que es la imagen de Santiago Matamoro, después cuando logra destruir efectivamente a los moros y viene el descubrimiento y la conquista de América, se encuentra con un nuevo enemigo, que son los indígenas americanos, entonces se convierte en un Santiago Mata Indio. Entonces, cada vez que va surgiendo un nuevo enemigo, puede surgir una nueva imagen que catalice y que capitalice de alguna forma esos nuevos obstáculos para la civilización cristiana occidental o para la estabilidad de un sistema. Entonces eso explica también que hayan imágenes que hablen de Santiago mata patriota, Santiago mata chileno en el caso de peruanos destruyendo a chilenos. Santiago mata comunistas cuando hay un sistema capitalista que ve que sí. O sea, ha avanzado mucho en la historia. Absolutamente. Y yo ahí en el libro incluso incluyo un Santiago mata COVID. O sea, es una imagen que de alguna forma, sí, de alguna forma está inscrita en la memoria y vuelve a surgir cuando hay algo que atenta contra la estabilidad del sistema. Y volviendo a esta, si es que se puede, bueno, tú decías, como que reaparece y se le asignan nuevos, voy a decir entre comillas, poderes o misiones, pero realmente, ¿quién fue el apóstol Santiago y cómo es que va ganando esta fama y que estamos hablando hasta el día de hoy de él y que, vuelvo a decir, claro, nuestra capital lleva su nombre? Bueno, es una buena pregunta. Es como apóstol Santiago, ¿quién es realmente usted? El apóstol es este personaje que iconográficamente nos acompaña y que de alguna forma vive en la memoria y es capaz de resurgir cada vez que así se le requiere para que nos ayude a destruir a un enemigo. En ese sentido es una imagen de la fe, es una imagen de la memoria, es una imagen arquetípica, pero también
y el libro trata de estas dos cosas, de las imágenes, pero también de los ritos asociados a estas imágenes. Y finalmente eso tiene que ver con que la religiosidad y la religión es más que un sistema de creencias y de ideas, sino que es también todas unas formas materiales, cúlticas y rituales de hacer comunidad. Entonces, si de alguna manera en Santiago Capital perdimos esta devoción a nuestro Santiago, es porque requeríamos hacer comunidad con otros santos de referencia. ¿Por qué? Porque a partir de la independencia de América, todos los símbolos monárquicos, y en ese sentido Santiago lo era, había que alejarse de ellos para poder armar una nueva comunidad. Y entonces se buscan nuevos santos que puedan de alguna forma aglutinar los nuevos intereses y las nuevas comunidades que van surgiendo. Entonces, primero se quiere reemplazar a Santiago por San Francisco Solano, que es un santo americano y que de alguna forma da cuenta del nuevo criollismo que surge en el siglo XIX, pero después en Chile por lo menos se elige a la Virgen del Carmen y se olvida a este Santiago, no en Chile, perdón, en Santiago Capital, y se olvida a este Santiago Matamoros que había habido durante todo el periodo colonial. Entonces a Santiago lo sucede la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona hasta el día de hoy. Y vuelve a resurgir de alguna forma una nueva idea o vuelve a estar presente el Santiago, pero esta vez el Santiago peregrino, con un nuevo hispanismo a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con también migrantes gallegos que vuelven a Chile. Entonces, si tú hoy día te paras en la Plaza de Armas y miras hacia la catedral, miras hacia arriba, sí vas a ver a Santiago, pero es un Santiago peregrino. Ah, es Entonces, Santiago se el que está vuelve, ahí. sí, sí, es Santiago el que está ahí. Y incluso en la Plaza de Armas y en la calle Phillips también hay un Santiago peregrino chiquitito que lo donó la comunidad gallega. Entonces, como te digo, rituales e imágenes se van entrelazando a medida que van surgiendo nuevas prácticas, nuevas comunidades de referencia y también nuevas necesidades. Pero en el norte grande es distinto, porque en el norte grande y en muchas otras partes del mundo andino, y estoy hablando de Perú, de Ecuador, de Bolivia, del oeste de Argentina, logró una simbiosis con localidades, o sea, con deidades locales. Entonces la relación con el apóstol es distinto. Al apóstol se le tiene miedo, pero también se le tiene mucho cariño. Entonces, es también el patrono del ganado, el patrono de la agricultura. Entonces, las lógicas de relación con el apóstol son diferentes. Qué increíble cómo esta biografía va adecuándose de acuerdo a los tiempos Absolutamente. y a las necesidades. Es un señor que vive 2025 años, por lo menos, y como dice el libro, de Compostela a los Andes, pero Santiago está vivo, y eso es lo que encuentro más interesante, que estamos hablando de un personaje que todavía está vivo entre nosotros. Bueno, así es como lo descubriste en el norte, yo lo estoy descubriendo a través de esta conversación y de la lectura de tu libro, esta tremenda investigación. Vamos a estas representaciones de Santiago. Hablamos, yo te decía, por ejemplo, de esto que aparece como con una espada o cortando cabeza o mata moro, mata indio, pero cómo va también esta biografía que va cambiando, plasmándose en las imágenes que circulan de Santiago. Es que en ese sentido es un santo de su época, va con el signo de los tiempos, es capaz de ser indiciario de los miedos que hay en las respectivas épocas. Entonces, durante la Reconquista española, el miedo que hay es que los moros,
los musulmanes en el fondo se apoderen totalmente de la conquista, y como es una época, o sea, que se apoderen totalmente de España, y como es una época netamente militar, este héroe que va con una espada en la mano y con el estandarte de España en la otra, destruye a este enemigo que está debajo de este caballo blanco encabritado, y logra de alguna forma resumir los anhelos y los miedos de una época. Pero luego, cuando pasa a América, los miedos son otros, y es que el cristianismo pueda ser de alguna forma obstaculizado por las herejías, o no por las herejías, sino que por, en el fondo, los nuevos infieles que representan los indígenas americanos. Entonces hay que destruirlos a ellos para que el sistema cristiano occidental siga avanzando en el continente americano. Y después, como es un personaje que sirve para estos efectos en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, los peruanos hacen un Santiago mata patriota. Después Franco también va a tener un Santiago mata comunista, en la medida que son una afrenta, un obstáculo para el desarrollo de su proyecto. Y lo que es interesante es que hay otro personaje dentro del panteón cristiano, que también es un personaje legendario, que también lucha contra el mal, pero lucha contra el mal en términos generales. Y ese es San Jorge. San Jorge también es un santo que va arriba de un caballo y que mata al dragón, pero ese es el mal en términos generales. Lo interesante de Santiago es que es capaz de ser mucho más específico. Destruye a aquel que es un obstáculo para el desarrollo del sistema cristiano occidental. Entonces es capaz de adaptarse a los tiempos y a los lugares. Claro, según sea el enemigo según momento, sea el enemigo. Vamos a los rituales, porque tú nos contabas en un inicio que te empiezas a interesar muchísimo más cuando descubres estas fiestas que hacían en esta localidad de Belén, cerca de Arica. Yo no tenía idea, como que uno siempre se queda con la tirana o los bailes chinos, la Virgen de Andacollo, pero claro, hay muchos poblados en el norte, en el altiplano, que tienen sus fiestas, y qué increíble que no sea una virgen, sino un apóstol. Me da la impresión que en América como que quedamos con las vírgenes en general, con esta... Claro, pero ahora me doy cuenta que no es así. Entonces vamos a estos usos rituales que tiene Santiago. Bueno, yo durante muchos años, a través de un proyecto Fondesit, o sea, con plata del Estado y con un equipo grande de antropólogos y bastantes estudiantes que pudieron tener la oportunidad de ir conmigo a esta fiesta, fuimos siguiendo la fiesta de Santiago en distintas localidades del norte grande, donde es un apóstol importante y donde la fiesta tiene gran significancia. Entonces fuimos a Río Grande, a Machuca, San Pedro, a Toconce, a Iquina, a Belén, y en todos estos pueblos, bueno, tienen distintas variedades. En Macaya era un poco más distinto, pero en toda esta cosa andina que es capaz de congregar a gente de diversos lados de la precordillera, del altiplano, de estas zonas andinas, logrando entonces una cohesión y una rearticulación de la identidad andina que es muy importante, y se le hacen muchos cantos, muchos bailes, se liba. Por ejemplo, en Toconce es bien interesante porque se cortan en dos unas llamas y la gente baila, 4 personas, cada uno con una mitad de una llama. En otras se les canta feliz cumpleaños al apóstol. En otras, por ejemplo, en Río Grande, el alférez, no en Río Grande, perdón, en Belén, el alférez, que es el que paga la fiesta junto con su señora, llegan a caballo los dos. En Belén también es muy bonito porque el día antes del 25, el día 24, los señores más viejos del pueblo, los más antiguos, porque aquí hay mucho respeto por la gente más antigua, hacen caballero a Santiago,
lo ungen como caballero, entonces le cambian las ropas y lo convierten en un caballero, en un ritual muy especial. Entonces, en cada una de estas localidades hay una especificidad que lo hace como mucho más concreto y que habla de la entidad del pueblo, pero en todas es el patrón que se preocupa de que haya buenas cosechas, que la gente tenga buena salud, que cuide al ganado. Entonces es un santo muy andino, que tiene que ver nuevamente con las necesidades de esas personas. Qué diferente esto de que cuide al ganado, que asegure una buena cosecha, con esto de matar moros, que era lo original, o de cierta protección frente a la guerra, al menos así lo entendí yo. Sí, pero también si te portas mal, también te puede castigar. O sea, Mm. se supo de un alférez, por ejemplo, que tenía que hacerse cargo de la fiesta durante 3 días y se fue al día 2 y tuvo un accidente. Y la interpretación popular es que el Santiago lo castigó por no haber cumplido su promesa. Entonces, está esta como doble faz de Santiago que por un lado puede castigarte y por otro lado puede protegerte, que también es un poco la relación que uno tiene con, o sea, que la gente creyente tiene con la divinidad, o sea, siempre hay un Dios castigador y al mismo tiempo benefactor, son como estas dos caras de la moneda que tiene que ver con alguien superior que tiene ascendente sobre tu vida y que tienes que mantener contento. Claro, y agasajado, me imagino. No sé si Y estos rituales incluyen comida, plata. mucho. Se le ofrecen ofrendas al Santiago, se le cuelgan billetes, se le cuelgan cosas que además no están en esta área. Por ejemplo, fruta fresca, plátano, guayaba, aceituna, manzana. Todo esto son ofrendas y al mismo tiempo se le prenden velas, se le cantan canciones. Esos son regalos, dones, como diría Marcel Mauss en su clásico libro sobre el don. Tú regalas porque de alguna forma quieres tener una relación constante y fluida con la divinidad para que te devuelva con buenas cosechas, buena salud, buenas relaciones, que te cases, que tengas hijos. No sé si hay figuras, así como nuevamente vuelvo a las vírgenes, no sé si hay procesión con Santiago, se sigue interpretando con su caballo, con la espada, ¿sigue siendo esa la figura? En todos estos pueblos que yo te he mencionado, en todos excepto uno, la procesión es con Santiago arriba del caballo matando a los enemigos. Solo en Macaya la procesión es con un Santiago peregrino. Pero a propósito de procesiones, hay una que es muy bonita, muy, muy bonita. El día 25 de julio, la gente de Iquina, que más bien tienen una virgen, la Virgen de Guadalupe, es la patrona, hace una procesión de unos 11 kilómetros con la Virgen tapada desde Iquina a Toconce. Entonces hacen esta procesión y cuando llega la Virgen a la iglesia de Toconce, el santo sale de la iglesia y tiene un baile con la Virgen, un baile muy bonito, cada Ujú. uno con sus andas, entonces la gente los hace bailar. Y el día de la festividad de la Virgen de Iquina, el proceso es al revés. La procesión es de la gente de Toconce que camina hacia Iquina y la Virgen lo reciben y bailan entonces nuevamente. Entonces hay toda también una serie de formas de articular esta identidad a través de pueblos que también se relacionan entre ellos. Un poco también lo que pasa con la Virgen de Andacoyo, con el Niño Jesús de Sotaquí, que también se visitan. Entonces es una religiosidad muy articuladora, muy cohesionadora. Bueno, todo esto hemos conversado bastante, ¿no? De los orígenes, cómo vino, pero ¿hay alguien a quien se le pueda adjudicar haber traído la figura de Santiago a Chile? Bueno, es que, a ver, Santiago es el patrón de España, entonces todos vienen Ya, con la todos vienen idea, con él. o sea, Pedro de Valdivia en el minuto que funda esta ciudad con el nombre del patrón de España, está haciendo lo que todos los conquistadores hacen, que es traer su cultura Mm. hasta América y hacer de América una suerte de nueva España, o sea, de cómo
replicar su religión, su cultura, su identidad en estas tierras para sentirse que están conquistando con su propia cultura. O sea, ¿quién más que Pedro de Valdivia le da nombre y trae a Santiago a nuestro territorio? Que le pone el nombre del patrón de España a nuestra capital. Y en los primeros 50 años de la conquista de América, abundan los nombres con nombres, o sea, los nombres de ciudades y de pequeños pueblos con el nombre de Santiago. Piensa en Santiago de Cuba, Santiago de Querétaro, Santiago de los Caballeros, Santiago del Nuevo Extremo, Santiago Nueva Extremadura, o sea, son muchísimos los nombres. ¿Cómo sería, bueno, que se fue perdiendo esto? Vuelvo a pensar, tenemos como iglesias, tantas que llevan nombres de otros santos y no hay la presencia hasta todos estos datos que nos has contado, toda esta historia, todo este trabajo de investigación en terreno en los pueblos del norte, que nos haga sentir, al menos de este lado de Chile, esa presencia tan grande que tiene Santiago, como tú decías que le hayan puesto el nombre a nuestra ciudad, por ejemplo. Yo creo que esto es una invitación a pensar en las presencias y en las ausencias. O sea, ¿por qué hablamos de Santiago capital, hablamos de Santiago sin preguntarnos dónde está Santiago y qué pasó con el Santiago que fue tan importante porque era la fiesta más importante de todo el periodo colonial, y por qué hablamos de Santiago sin saber por qué se llama así y a dónde se fue? Y por otro lado, es una invitación a viajar y a conocer aquellos territorios de nuestro propio país donde la presencia del apóstol es muy grande, pero que no solamente nos habla de nuestro propio país, sino que nos habla de una identidad andina que de alguna forma va más allá de los límites de los estados nacionales, de los estados-nación. Entonces, cuando hablamos de Santiago en el mundo andino, estamos hablando de una fiesta que ocurre en un pueblo X de nuestro territorio, pero que los trajes los mandan a hacer a Bolivia, los cantores la banda de música viene de Argentina. Entonces, estamos hablando de una manifestación cultural que es súper rica y que nos ayuda a entender una identidad más grande que la propiamente chilena, sino que una identidad compartida durante periodos precolombinos y luego virreinales, y que los estados-nación vinieron de alguna forma a fijar con límites, pero que no logran destruir algunas prácticas que vienen ancestralmente ocurriendo y que no terminan con el siglo XIX. Totalmente, estaba yo revisando nuevamente el libro y tú pones imágenes de lugares muy variados, en Argentina, en Perú, hasta incluso en el Museo de Denver. Claro, entonces también es interesante cómo inmigrantes que van a Estados Unidos siguen teniendo también a este personaje en la memoria, y por lo tanto logra armar una suerte como de geografía cultural, una geografía que va más allá de la geografía territorial, sino que está presente en las culturas de las personas que se refieren a él. Encontré una imagen que me llamó mucho la atención, en esta evolución o en estas adjudicaciones o llamados que se le hacen a Santiago, y es este Santiago mata araucanos incluso. Sí, sí. ¿Dónde encontraste esa imagen? Qué increíble el uso que se le da. No, es que no me acuerdo dónde encontré esa, pero es que lo que pasa es que hay muchas, Rocío, y además esta es una imagen. Hay un historiador del arte que trabaja estas fórmulas, como las llama, estas iconografías que funcionan, y que de él se llama Avi Barbour, y él dice que la imagen es tan fuerte que incluso si tú das vuelta a los términos sigue funcionando. Y yo ahí incluyo un tatuaje que es muy interesante, que es un mapuche destruyendo a un conquistador. El mapuche está arriba de un caballo y es exactamente la misma fórmula: el caballo encabritado, el que está abajo, en el fondo siendo destruido y con actitud
eh, de persona que está siendo destruida por el enemigo que está arriba, pero aquí el destruido es el conquistador y el triunfador o el héroe es el mapuche. Entonces la fórmula sigue funcionando igual. Entonces eso es muy, muy interesante. Ahora me acordé dónde encontré el Santiago Mataraucano. Es del padre Alonso Valle. Sí. Es del padre Alonso Valle. Entonces, nuevamente, en Chile, en nuestro territorio, en nuestra narrativa, también tenemos esa secuencia que tú tan bien has vislumbrado a través del libro, que también tenemos un destructor de aquellos obstáculos del sistema en Chile que serían los mapuches. Estoy yo anonadada descubriendo este personaje y cómo ha estado aquí entre nosotros sin que al menos yo le haya prestado esta atención, y me doy cuenta de todo este mundo maravilloso de ritualidades, de invocaciones, que sigue súper vivo. Por mucho que hoy día pensemos como a la modernidad, a la tecnología, a lo digital, sigue estando presente. Es que las imágenes cuando son eficientes, cuando son eficaces, viven en la memoria, afloran y tienen mucho poder sobre nosotros y tienen mucho, mucho poder. Y con esto quiero decir que cosas como lo que ocurrió, por ejemplo, cuando fue la destrucción de las Torres Gemelas, el 2001, y luego el atentado en Atocha, las dos adjudicadas a grupos islámicos, todos los Santiagos Matamoros que estaban en el espacio público en España tuvieron que entrar al espacio privado, o los moros que estaban ahí muy visiblemente demostrados que estaban siendo derrotados por los conquistadores o por Santiago, se taparon con flores o con tules, porque esas imágenes provocaban la ira, el odio y el ánimo de revancha en los musulmanes. Entonces, eso te demuestra que las imágenes están vivas, tienen fuerza y tienen poder sobre los espectadores. ¡Wow! ¡Qué increíble! Claro que sí, al llegar en historia reciente, llegar a cubrir Totalmente. estas A imágenes. cubrir, a cubrir, exactamente. Olaya, no nos queda mucho tiempo. Te quería preguntar, bueno, luego de la publicación de este libro, una investigación profunda, amplia, que recorre varios lugares, ¿te gustaría seguir investigando sobre Santiago, a lo mejor América, España más? ¿O en qué temas estás investigando hoy? Mira, lo que pasa es que en la última parte del libro que yo hago una encuesta a distintas personas para que ellas de alguna forma, determinen cuáles son los nuevos enemigos hoy en día que Santiago podría destruir. Ahí hay como varios subtextos que me llevan a preocuparme por otras cosas, que es el tema de las imágenes y la violencia. Y por otro lado, la construcción de la alteridad. Cómo a través de las imágenes podemos construir una fórmula que muestra el que está bien y el que está mal, y cómo el que está bien siente que puede destruir al que está mal. Entonces, ese es un tema que me interesa seguir investigando, cómo se reinterpreta la construcción de la alteridad, cuáles son los nuevos enemigos, cuáles son las nuevas formas de hablar de los españoles destruyendo a los indígenas, y cuáles son las interpretaciones hoy en periodos más decoloniales y donde hay tantos artistas indígenas, cuáles son las interpretaciones de esos indígenas y de esas posturas decoloniales respecto a esta violencia que muestran estas imágenes. Eso me interesa mucho. Sí, de hecho yo al pensar sin hacer todo este recorrido que hemos hecho hoy y sin leer tu libro hasta antes, lo tenía a Santiago como peregrino y como muy de la paz, muy de contemplación, de reflexión. Entonces como que me rompió la imagen que yo tenía de él pensando en esta peregrinación que se hace por el Camino de Santiago. Claro, pero Santiago tiene muchas caras y muchas vidas y está vivo. Y está vivo, totalmente, increíble. Bueno, ahí se pueden ver las imágenes también que tú sacaste en estos poblados donde estuviste. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Olaya, conocer más de este tema? No sé si tienen pensado tal vez hacer alguna exposición al respecto.
Es de Ediciones UC, este libro, y está coeditado con la Universidad de Santiago de Compostela. De hecho, la primera edición es en Santiago de Compostela, y eso es súper interesante, Rocío, porque esta es una postura desde América para entender este personaje que llega desde España a América a conquistarnos. Y yo quería que los españoles también vieran que en América existe este personaje. Y fue una revelación total. O sea, yo presenté mi libro en la Universidad de Santiago de Compostela el 25 de julio del año pasado, y los españoles no podían creer que existiera este Santiago en América, y volvían a repetir esta actitud tan colonial de pensar que lo de ellos era el único Santiago. Entonces, de alguna forma cumplí mi cometido de querer también mostrarles cómo nosotros nos habíamos apropiado y de la forma que nosotros elegíamos de este personaje. Bueno, y después entonces lo coedité con Ediciones UC, así que se puede obtener en las librerías y también por la página web de Ediciones UC. Y esta es una invitación a ver y muchas imágenes, y muy distintas a las imágenes que uno está acostumbrado a ver. Aquí hay un trabajo de imágenes muy inéditas, distintas, de fiestas y de esculturas y pinturas que la gente probablemente no ha visto, así que es también una forma de, es una invitación a aprender a ver imágenes. Exactamente, sí, y a prestar atención. A lo mejor las hemos visto, Sí, pero no sabíamos quién era ni a qué se refería. Exactamente. A prestar atención a eso que estamos mirando y que es parte de nuestro día a día, y a veces lo absorbemos Exactamente, súper, sin sí. reflexionar. Olaya, muchísimas gracias por esta conversación. Yo he aprendido mucho y me quedo con esta última reflexión que acabamos de hacer, de estar atentos cuando estemos viendo y que las figuras, las imágenes no son tan inocentes. No son inocentes, jamás lo han sido. Totalmente. Gracias, Olaya, por esta Muchas conversación. gracias a ti, Rocío, que tengas un muy buen día. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.